Cuando se habla de las Malvinas, casi todo parece conducir inevitablemente a 1982, a los soldados argentinos desembarcando en las islas, a la flota británica cruzando el Atlántico, y a una guerra que duró 74 días, pero dejó una herida abierta durante generaciones. Sin embargo, la historia de las Malvinas no comenzó en aquella guerra, ni siquiera comenzó con Argentina o con Reino Unido. Es una historia mucho más antigua, formada por expediciones inciertas, asentamientos franceses, administraciones españolas, proyectos comerciales, disputas diplomáticas y dos relatos nacionales que interpretan de forma muy distinta los acontecimientos históricos. Las Malvinas son un archipiélago del Atlántico Sur situado a unos 500 kilómetros de la costa patagónica. Durante mucho tiempo se afirmó que no habían sido visitadas por seres humanos antes de la llegada de los europeos. Sin embargo, una investigación publicada en 2021 encontró indicios de actividad humana preeuropea, señales de incendios, acumulaciones de huesos de animales marinos y una punta de proyectil de piedra. Los investigadores plantearon que grupos indígenas de la Tierra de Fuego pudieron llegar hasta allí siglos antes que los navegantes europeos. Las pruebas sugieren posibles visitas, no la existencia demostrada de una población permanente. Cuando comenzaron los asentamientos europeos, del siglo XVIII, las islas no tenían una comunidad indígena estable conocida. También existe discusión sobre quién fue el primer europeo en avistarlas. Se han propuesto navegantes españoles, portugueses, ingleses y neerlandeses, desde comienzos del siglo XVI. El problema es que las descripciones y mapas de la época son demasiado imprecisas para identificar con seguridad el archipiélago. El primer desembarco europeo del que existe un registro claro fue el del capitán inglés John Strong en 1690. Strong atravesó el canal que separa las dos islas principales y lo llamó Falkland Sound, en honor al vizconde de Falkland. Con el tiempo, el nombre inglés pasó a designar todo el archipiélago. El nombre Malvinas apareció más tarde y tiene un origen francés. En 1764, el marino Louis-Antoine de Bougainville fundó el primer asentamiento europeo permanente conocido como Port Louis, en la isla oriental. Sus colonos procedían principalmente del puerto francés de Saint-Malo. Por eso Bougainville llamó al archipiélago Îles Malouines. Su nombre en español se transformó en Islas Malvinas. Pero los franceses no estaban solos. En 1765, sin conocer inicialmente la presencia francesa, el británico John Byron reclamó las islas para la corona británica. Un año después, los británicos establecieron Port Egmont, una pequeña isla situada al oeste. Francia aceptó las protestas de España, que consideraba aquellas islas parte de sus dominios americanos. Bougainville fue compensado por los gastos de su colonia y en 1767 Port Louis pasó a manos españolas. El asentamiento fue rebautizado como Puerto Soledad y quedó vinculado administrativamente a Buenos Aires, entonces parte del Imperio Español. España descubrió poco después la base británica de Port Egmont. En 1770, una expedición española obligó a los británicos a abandonarla. La crisis estuvo a punto de provocar una guerra entre España y Gran Bretaña. Finalmente, ambos gobiernos alcanzaron un acuerdo y los británicos regresaron a Port Egmont en 1771. Pero aquel pacto no resolvió quién era el soberano legítimo. España y Gran Bretaña mantuvieron sus respectivas interpretaciones sobre los derechos de cada corona. En 1774, por razones económicas y estratégicas, Gran Bretaña retiró voluntariamente su guarnición. Antes de marcharse, dejó una placa afirmando que no renunciaba a sus derechos. España continuó administrando Puerto Soledad durante casi 4 décadas. Desde allí se sucedieron comandantes dependientes de Buenos Aires, hasta que en 1811, en plena crisis del Imperio Español y con las guerras de independencia extendiéndose por América, la guarnición fue evacuada. Durante los años siguientes, las islas fueron frecuentadas por cazadores de focas y balleneros con diferentes países. La explotación descontrolada de sus recursos se convirtió en un problema creciente. En 1820, el marino David Jewett llegó a Puerto Soledad al servicio de las Provincias Unidas del Reino de la Plata. Allí izó su bandera y declaró la toma de la posesión de las islas en nombre del gobierno de Buenos Aires. Para Argentina, este acto representó la continuación de los derechos heredados de españoles después de la independencia. Para el Reino Unido, la antigua reclamación británica nunca había desaparecido. La autoridad de Buenos Aires intentó transformar aquella declaración en una presencia real. Durante la década de 1820, concedió derechos de explotación a empresarios privados. El más importante fue Louis Bernet,
un comerciante nacido en Hamburgo y establecido en Buenos Aires, que comenzó su asentamiento dedicado a la ganadería, la pesca y la caza de focas. En 1829, Buenos Aires nombró a Vernet comandante político y militar de las Malvinas. El Reino Unido protestó formalmente, recordando su propia reclamación. Vernet trató de controlar la explotación de los recursos marítimos y capturó varios barcos estadounidenses acusados de pescar sin permiso. La respuesta llegó en 1831. La corbeta estadounidense US Lexington atacó el asentamiento, destruyó parte de sus instalaciones, detuvo a varios de sus responsables y trasladó fuera de las islas a numerosos habitantes. Buenos Aires envió después una nueva guarnición, pero su jefe Esteban Mestiver fue asesinado durante un motín en 1831. En medio de aquel caos apareció la Royal Navy. En enero de 1833, el capitán británico James Onlow llegó a Puerto Soledad y exigió que la bandera argentina fuera retirada. El comandante José María Pinedo, consciente de su inferioridad militar, abandonó las islas con una guarnición sin presentar combate. Este acontecimiento se encuentra en el centro de toda la disputa histórica. Argentina sostiene que el Reino Unido expulsó por la fuerza a las autoridades legítimas argentinas, interrumpió la integridad territorial del país e impidió el desarrollo de su asentamiento. El relato británico sostiene que los despojados fue una guarnición enviada pocos meses antes, mientras que los civiles fueron autorizados a permanecer y el asentamiento continuó existiendo. En la documentación permite afirmar con seguridad que las autoridades y las fuerzas argentinas fueron obligadas a marcharse, pero también demuestra que una parte de la población civil permaneció en la isla. Por eso, decir simplemente que todos los habitantes fueron expulsados es inexacto, pero también lo sería presentar 1833 como una transición administrativa aceptada por Argentina. Buenos Aires protestó poco después y nunca reconoció la soberanía británica. En 1834, el Reino Unido instaló una administración permanente. Durante la década de 1840 organizó formalmente la colonia y trasladó su capital a Stanley. La nueva localidad creció como puerto de reparación y abastecimiento para los barcos que rodeaban el Cabo de Hornos. Antes de la apertura del Canal de Panamá, aquella ruta era esencial para el comercio entre Atlántico y el Pacífico. La economía insular terminó orientándose hacia la cría de ovejas y la explotación de lana. En 1852, la Falkland Island Company recibió una carta real y se convirtió en una de las principales fuerzas económicas del territorio. Con el paso de las décadas surgió una población estable, mayoritariamente de lengua y cultura británicas. Algunas familias actuales pueden rastrear su presencia en la isla hasta el siglo XIX. Argentina, mientras tanto, mantuvo una reclamación mediante protestas diplomáticas. Las islas también aparecieron en conflictos que no tenían una relación directa con las disputas de soberanía. En diciembre de 1914, durante la Primera Guerra Mundial, una escuadra británica derrotó cerca del archipiélago a la flota alemana del almirante Maximilian von Schipp. Durante la Segunda Guerra Mundial, las islas reforzaron sus defensas, aunque no volverían a convertirse en un campo de batalla. Después de 1945, la creación de las Naciones Unidas cambió el marco del conflicto. En 1946, el Reino Unido incluyó las islas entre los territorios no autónomos bajo su administración. Argentina formuló una reserva y dejó constancia de que no reconocía la soberanía británica. En 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2065. La resolución reconoció la existencia de una disputa de soberanía e invitó a Argentina y al Reino Unido a negociar una solución pacífica, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. La utilización de la palabra intereses en lugar de la palabra deseos tiene una enorme importancia política. Argentina interpreta que el principio central es la integridad territorial y que la actual población fue establecida después de la ocupación británica. El Reino Unido y los habitantes de las islas sostienen que debe prevalecer el derecho de autodeterminación de quienes viven allí. La ONU reconoce que existe una disputa entre los dos estados, pero nunca ha dictado una resolución que adjudique definitivamente la soberanía a uno de ellos. Durante los años 60 y 70 hubo negociaciones reales. Se discutieron fórmulas de transferencia, administración compartida, incluso un posible sistema mediante el cual la soberanía pasaría a Argentina, pero el Reino Unido continuaría administrando las islas durante un periodo acordado. En 1971 se alcanzó un acuerdo sobre comunicaciones, transporte, viajes, educación
y asistencia sanitaria entre las islas y el territorio continental argentino. Pero ninguna propuesta consiguió superar el problema esencial. Argentina reclamaba el reconocimiento de la soberanía y los isleños rechazaban quedar bajo autoridad argentina. La tensión también produjo acciones más radicales. En 1966, un grupo de nacionalistas argentinos secuestró un avión civil y lo obligó a aterrizar en las islas, donde izó la bandera argentina. El episodio conocido como el Operativo Cóndor no cambió el control del territorio, pero mostró hasta qué punto las Maldivas se habían convertido en una causa emocional y política. En 1982, la dictadura militar argentina decidió abandonar la vía diplomática. El 2 de abril, las Fuerzas Armadas argentinas ocuparon la isla. El gobierno de Leopoldo Galtieri creyó que el Reino Unido no respondería con una operación militar a más de 12.000 kilómetros de distancia, pero fue un error de cálculo devastador. La guerra terminó el 14 de junio con la rendición argentina. Murieron 649 militares argentinos, 255 militares británicos y 3 civiles de las islas. Pero la derrota no eliminó la reclamación argentina. Lo que hizo fue destruir durante años cualquier posibilidad de negociación sobre la soberanía. Después de la guerra, el Reino Unido reforzó enormemente la defensa y comunicaciones del archipiélago. En 1986, la creación de una zona de conservación pesquera y la venta de licencias transformaron la economía de la isla, hasta entonces dependiente principalmente de la lana. Los ingresos pesqueros permitieron modernizar las infraestructuras y aumentaron considerablemente la autonomía económica del gobierno local. Las islas también adquirieron una mayor autonomía política y consolidaron una identidad propia. En 2013 sus habitantes participaron en un referéndum organizado por el gobierno insular. Con una participación cercana al 92%, el 99,8% votó a favor de mantener el estatus de territorio británico de ultramar. Argentina no reconoció la consulta, porque considera que una disputa territorial no puede resolverse mediante el voto de una población establecida bajo la administración de la potencia ocupante. El Reino Unido, por el contrario, presenta el resultado como una expresión clara del derecho de autodeterminación de los isleños. En la actualidad, las islas tienen una población aproximada de 3.600 habitantes y cuentan con instituciones de autogobierno, aunque el Reino Unido conserva la responsabilidad sobre la defensa y las relaciones exteriores. Las Naciones Unidas continúan incluyéndola en su lista de territorios no autónomos y reconociendo que existe una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido. Por eso, la historia de las Malvinas no tiene una conclusión sencilla. Argentina construye su reclamación sobre la herencia española, los actos de posesión realizados desde 1820 y la expulsión de sus autoridades en 1833. El Reino Unido se apoya en la reclamación del siglo XVIII, en la administración mantenida desde 1833 y en la voluntad de los actuales habitantes. El desacuerdo surge de la importancia que cada parte concede a esos hechos y de los principios jurídicos que considera patriotas. Para millones de argentinos, las Malvinas son una parte del territorio nacional, arrebatada por una potencia imperial. Para sus habitantes, son el lugar en el que han nacido sus familias durante generaciones y cuyo futuro creen tener derecho a decidir. Y quizá esa es la razón por la que el conflicto continúa. Porque las Maldivas no son únicamente unas islas. Son historia, son memoria, son identidad y son soberanía. Y mientras Argentina, el Reino Unido y los propios isleños sigan interpretando de forma diferente el pasado, aquellas tierras frías del Atlántico Sur seguirán siendo un territorio más disputado del mundo. Y hasta aquí la historia de hoy. Si te ha gustado este vídeo, deja un like y suscríbete para no perderte los próximos documentales. En este canal exploraremos las historias, los imperios, las empresas y las decisiones que han moldeado el mundo en el que vivimos. Porque detrás de cada guerra, cada crisis y cada gran fortuna, siempre hay una historia que merece ser contada. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo.